y los ha adaptado a nuestro campo de estudio, que es el diseño. Pero hay que tener en cuenta y hay que saber bien, no olvidarse de dónde vienen y qué implica aplicar un método u otro. Por eso, para mí, la urgencia de escribir este libro, conectar lo que está pasando ahora y lo que puede pasar en el futuro con los orígenes de cada método. Los retos por el futuro tienen que ver con que la práctica del diseño ha cambiado radicalmente para incorporar em, temas de diseño que no estaban presentes antes del 2000, por ejemplo, como diseño digital, diseño para la innovación social, craftivism, critical design o biodesign. Eh, Son todo versiones del diseño que amplían el campo y que generan retos para cómo se ha aplicado los métodos para historiar el diseño hasta ahora y cómo se tienen que aplicar en el futuro para poder hacer frente a modos de entender el diseño, como el diseño para la innovación social, que no tienen como producto, por ejemplo, un objeto, como ha sido típico hasta ahora, sino posiblemente simplemente acciones o conversaciones entre diseñadores y, en este caso, un colectivo. Es aplicable a las otras formas también, formas novedosas. Eh, entonces, para cómo he afrontado el escribir sobre métodos de la historia del diseño, he dividido el libro en dos partes. Por una parte, métodos, parte uno, y por otra parte, approaches, que traduciré en español como enfoques. Entre los métodos hay 9, que considero que son los más utilizados, o los que han surgido como los más utilizados o los más relevantes, que van desde close readings, que serían análisis objetuales, la biografía de los objetos, el ciclo, el método comparativo, los casos de estudio, las monografías de diseñadores, la historia oral, la etnografía y el análisis del discurso. Son todo métodos que tratan de cómo se procesan las fuentes, no cómo se recaban las fuentes. Por ejemplo, un método de recabar información sería la entrevista. Yo no hablo, no hay ningún capítulo que aborde la entrevista en sí, pero porque no creo que hacer una entrevista sea diferente para historiadores orales o para historiadores del diseño, pero sí que creo que se procesa diferentemente si entroncamos con una forma u otra de procesar estas entrevistas. Por ejemplo, no hablo de entrevistas, pero sí que hablo de historia oral o de etnografía, que en los dos métodos se utilizan entrevistas. En este caso, al abordar la historia oral y la etnografía, sí que creo que hace falta esa labor de traducción entre cómo se genera la historia oral o la etnografía en sus disciplinas pertinentes y cómo se ha apropiado y cómo se puede utilizar dentro de la historia del diseño. Entonces, por ejemplo, no hay un capítulo sobre entrevistas, tampoco hay un capítulo sobre investigación de archivo, por lo mismo, porque no creo que haya grandes diferencias que en mi libro pueda aportar algo, pero sí que en procesos de procesar esa información que se recaba a través de archivos o de entrevistas o de utilización de otros métodos, sí que son importantes. Por otra parte, hablo de enfoques del capítulo 10 al capítulo 16, que hablan de temas transversales, no tanto temas lineales dentro de la historia del diseño, pero temas transversales que tiene que ver, por ejemplo, como el capítulo 10, la industria o la empresa, temas de geopolítica en el capítulo 11, sociedad y cultura, estudios de género, estilo, tipología o materiales y técnicas. Entonces, no son lineales porque los relatos lineales ya ofrecen
de una manera más inmediata la relevancia de un estudio particular. Por ejemplo, si hablamos de un relato lineal como la historia del mueble del siglo XVII, se sabe en esta linealidad se pueden detectar fácilmente dónde hay lagunas y dónde un estudio particular del mueble del 17 puede tener un lugar y una relevancia. Si hablamos de temas transversales, como los que he citado ahora, es más complicado, sí que requiere más de asistencia, de saber de dónde surge la definición de cada tema y cómo ha evolucionado para poder darle la relevancia a un estudio particular. Entonces, para ilustrar el tema de los métodos y para definirlo mejor, he utilizado este diagrama que reproduce un poco el esquema de árbol, donde la historia y estudios del diseño es una disciplina que hemos visto que surge como tal, designada como historia y estudios del diseño en los años 70, eh, sobre todo en Gran Bretaña y en Estados Unidos, y luego va evolucionando. Pero las raíces de los estudios se enraizan en otras disciplinas, como la antropología, la historia del arte, la sociología, la lingüística, la historia de la empresa, la cultura material, estudios de ciencia, tecnología y sociedad, historia. Y dentro de la historia y estudios del diseño surge otras formas de entender el diseño como Design Culture Studies, la cultura del diseño, que es una forma de aplicar el saber que genera la historia del diseño más hacia la práctica del diseño, cómo enlazar las dos. De una manera que no es tanto el generar historias, sino generar instrumentos útiles para los diseñadores que tengan la base en la historia de estudios del diseño. Como todas las metáforas, esta del árbol eh, tiene ventajas e inconvenientes. La ventaja es que está muy claro la parte de cómo los estudios se enraizan y se desarrollan. Por otro lado, las metáforas siempre tienen unos límites. Hay, por ejemplo, eh, enfoques disciplinarios hoy en día forman parte de la historia y los estudios del diseño que no han seguido este esquema de árbol. Estoy pensando, por ejemplo, en la historia de la moda o historia del traje, historia de las artes aplicadas. Son todo vertientes que hoy en día se estudian dentro de la historia del diseño, pero que corresponden a otro desarrollo, preceden a la historia y los estudios del diseño, pero se han ido juntando después, porque, por ejemplo, la historia del diseño sí que se generó como una respuesta a la, a los conocimientos y a las bases de la historia de las artes aplicadas, más entroncada con la historia del arte, que era un tema que la historia del diseño eh, quería apartarse. De todas formas, al evolucionar la historia del diseño, sí que ha creado un lugar para la historia de las artes aplicadas o la historia de la moda y la historia del traje, pero no es que hayan desarrollado, no es que hayan salido de ahí. De, mm, por eso, los 9 temas de métodos, pues tengo el primero que sale de la cultura material, estudios de ciencia y tecnología, la biografía de los objetos, tanto de la historia como de la antropología. En la lingüística tenemos el método comparativo, que ha sido básicamente desarrollado desde allí y luego apropiado. La sociología, los estudios de caso, la historia del arte, las monografías de diseñadores, de la historia general surge la historia oral. La antropología es la base de estudios etnográficos y la lingüística del análisis de discurso. Para el tema de los enfoques,
Utilizo otra metáfora, que es la del ladrillo y el muro. Lo que puede ayudar el saber eh, o en encajar un estudio particular dentro de un enfoque es darle la relevancia que se merece. Por ejemplo, yo siempre pongo la, mm, el símil con mis alumnos de un estudio puede ser muy bueno en cuanto a la utilización de fuentes y a la aplicación de un método, pero si no sabemos encajarlo en debates actuales, la relevancia es menor. Puede estar muy bien investigado, la metodología puede ser está muy bien adecuada, pero si no sabemos cuál es la relevancia, de qué me sirve, no sabemos muy bien. Entonces, el estudio en concreto podría ser el ladrillo, que como tal puede ser un ladrillo muy sólido, pero un ladrillo no hace pared. ¿Cómo hacemos que un ladrillo haga pared? Encontrando el sitio adecuado dentro de la pared que ya nos enlaza un estudio concreto con la disciplina y con debates disciplinarios que se dan en ese momento. Como enfoques, un poco repetir lo mismo, lo que había dicho, la industria y la empresa, geopolítica, sociedad y cultura, estudios de género, estilo, tipología y materiales y técnicas. En cada capítulo hay discusiones que van desde la apropiación cultural en temas de geopolítica, como la decolonización del diseño, que también en geopolítica también está en el mismo capítulo. El tema 16 habla de sostenibilidad, también de cómo la investigación sobre materiales y técnicas ha derivado en sostenibilidad, en gender studies, tanto los acercamientos feministas a la historia del diseño como queer studies y retos hacia el futuro con la inclusión de non-binary gender. Eso también está incluido en este tema. En el tema de industria, por ejemplo, hay el legado de todos los historiadores de la empresa que han participado en parte en la configuración de la historia del diseño eh, y los retos hacia el futuro, por ejemplo, en temas de copyright, en temas de historia del lujo, también cómo estos se han eh, entroncado con el tema de empresa e industria. Cada capítulo, tanto de métodos como de enfoques, está dividido en 4 secciones fijas. La primera es la de orígenes, donde se estudian las raíces teóricas y disciplinarias de cada método y enfoque. El desarrollo, que explora cómo cada método y enfoque ha evolucionado fuera de la disciplina hasta ser apropiado por la historia del diseño, y los estudios de cultura del diseño, tanto fuera de la disciplina como en una disciplina incipiente de historia del diseño. La implementación revisa cómo cada método y enfoque ha sido utilizado en investigación sobre historia y cultura del diseño. Y los retos, que cuestiona cómo la práctica contemporánea del diseño y los recientes avances técnicos pueden evidenciar deficiencias en cada método o enfoque, como lo que he dicho anteriormente, como las nuevas prácticas de diseño presentan retos y posibilidades también para métodos y enfoques que hasta ahora se han implementado de una manera y pueden necesitar repensarse. Obviamente no voy a entrar en la descripción de los 16 capítulos, pero sí que he elegido uno para que no sea simplemente una visión general del libro, sino en concreto cómo un capítulo en concreto cómo trata estos temas, cómo trata el ir desde los orígenes a los retos de cada método y enfoque. Para eso he elegido el capítulo 15, el del Typological Approach, Categories and Belonging, que habla de las tipologías.
Entonces, en este capítulo en concreto, en los orígenes, hablo como las tipologías son un producto de la construcción social de la realidad. Un enfoque tipológico agrupa los objetos que en este contexto se denominan casos. Por ejemplo, un caso sería un vaso particular, un objeto material que comparten patrones específicos y por eso se configuran los tipos. O sea, vasos diferentes, a pesar de tener formas diferentes, colores diferentes, materiales diferentes, se reconocen como un tipo específico. El tipo vaso, o el tipo mesa, o el tipo silla, o el tipo silla de metal, o el tipo silla negra. Hay diferentes maneras de definir un tipo eh, que, va- eh, que tiene como base nuestra percepción del entorno, la percepción del investigador para definir y comparar objetos entre sí y decidir que todos ellos pertenecen a un tipo y no a otro. El uso del enfoque tipológico surge sobre todo en arqueología y en historia de la arquitectura y ha contribuido a generar una historia sin autores. Ha estado muy utilizado para clasificar objetos de los que no hay documentación escrita, de los que no sabemos autor, fecha y procedencia, sino que se han encontrado y por similitud se juntan, se da valor a las similitudes entre ellos. Por eso, en arqueología, por ejemplo, todo este conjunto de objetos que se encuentran como tal pueden ser agrupados como peines o como adornos de capilares en algún momento. En arquitectura, por ejemplo, tenemos los tratados de Blondel y este es el de Blondel y este es el de Durand. El de Durand habla más sobre tipologías morfológicas y surge en principios del 19 y el de Blondel es más tipologías funcionales y surge a mediados del 18. Entonces el de Blondel hablaría sobre, agruparía edificios según su función, iglesias, viviendas, comercios. Y Durand los agruparía conforme morfología. Edificios de planta central, edificios de planta basilical, edificios con cúpula, edificios de techo a dos vertientes, en fin. Para cada, lo importante es que nuestra división de objeto y nuestra taxonomía, la taxonomía de un tipo, tenga un significado cultural. Por eso un enfoque tipológico es más bien una herramienta para categorizar que para analizar. Para analizar los objetos hay que, cada tipo normalmente se aplica otro método que es más, que pueda ser más interpretativo. Como proto historiador del diseño, Siegfried Gideon escribió el Mechanization Takes Command y aplica este método de la tipología, sobre todo, como dice el subtítulo del libro, Add Contribution to Anonymous History, para crear una historia del diseño sin nombres. Él era historiador del diseño y un buen discípulo de Wolflin, que Wolflin también introdujo la preocupación sobre analizar la historia del arte dejando a un lado las personalidades, los artistas y fijándose en las evoluciones formales. Entonces, un buen heredero, aplicándolo al tema de los objetos cotidianos, Siegfried Gideon aplica este método. Gideon traza las diversas formas en las que la mecanización asumió el control sobre la vida cotidiana desde finales del XIX hasta la primera mitad del siglo XX, porque él publica el libro en 1948. Y abarca temas que van desde los sistemas de higiene y gestión de residuos hasta la producción agrícola, muebles y mecanización doméstica. Sus tipologías pueden ser muy diversas.
en cómo se ha desarrollado dentro de la historia del diseño, eh, con diferentes intereses. La historia del diseño ha implementado este enfoque de diversas maneras. Uno de los principales objetivos ha sido buscar una explicación a la proliferación, pero también a la extinción de tipos. Y un buen ejemplo es Henry Petrosky, The Evolution of Useful Things. Y otro ejemplo más reciente sería Design and the Global Structures of Common Difference de Irene Maldini del 2014, que dan diversas explicaciones a esta proliferación o a la extinción. Petrosky dice que las nuevas tipologías no surgen por el éxito que puedan tener los objetos porque están bien diseñados, sino justamente porque al estar mal diseñados generan generan otros tipos que aplican mejoras. O sea que es el fallo del diseño y no la excelencia del diseño la que genera nuevos objetos. Y el artículo de Irene Maldini dice, adopta la teoría de las estructuras de diferencia común para decir que la globalización en diseño genera diversidad, pero una diversidad muy particular, una diversidad que se aplica o que responde a las necesidades de la globalización en cada momento. Por ejemplo, ella habla sobre la extinción de un elemento para calentar el agua, un utensilio para calentar el agua que se utilizaba mucho en Uruguay, y que por razones de seguridad desapareció en favor em, a calentadores de agua más convencionales. Entonces, el sistema de la globalización sí que promueve la diversificación de los calentadores de agua, pero el sistema portable que ofrecía el aparato que ella investiga en su artículo desaparece. Entonces, además de intentar buscar la proliferación o extinción de tipos, los estudios tipológicos también se han utilizado para el estudio de un tipo desde varias perspectivas. Dos ejemplos es el de estudio de la silla como tipología de Anne Massey, que publicó en 2011, o el estudio de la gabardina, que publicó Jane Tynan en el 2002. En los dos libros se ofrece una evolución cronológica del objeto como tal, combinada con unas visiones transversales sobre cómo se desarrolla la representación del diseño, qué valores se añaden al objeto en sí al, mm, al ser representado tanto en revistas como en películas, como en otro tipo de mediación del objeto en sí. Así que eh, el establecer una tipología permite combinar desarrollos sincrónicos y diacrónicos del mismo objeto sin perder el enfoque, que de otra forma podría ser muy confuso. El tema en este capítulo, el tema del reto, mm, la cuarta parte del capítulo, se enfoca sobre la digitalización, que cómo la digitalización plantea nuevos desafíos para un enfoque tipológico tradicional. Por ejemplo, a tipologías dispares, como podíamos tener una agenda o una cámara, un calendario, un teléfono o un mapa, se convierten en una sola dentro de un teléfono inteligente, como la aplicación. Entonces, es la aplicación una, una tipología definible como tal, a pesar de em, tener base en unas tipologías que no eran consideradas como la misma, eran consideradas como tipologías diferentes, como una agenda, una cámara, un calendario, un teléfono y un mapa. Ahora dentro del teléfono inteligente se convierten en una y en la misma, en la aplicación.
Entonces, ¿cuál es la utilidad de acercarnos al diseño desde un acercamiento tipológico? Se pueden hablar de tipologías intermediales que se refieren unas a otras y están planteando estos casos nuevas preguntas a nuestra comprensión común de las tipologías. Tenemos que redefinir lo que significa una tipología. Pero por otra parte, como he dicho al principio, en arqueología y en arquitectura se definían las tipologías a través de nuestra percepción del entorno, de cómo conocíamos, cómo teníamos experiencia de objetos similares, para definir tipologías que los arqueólogos se podían encontrar sin saber muy bien de qué era. Entonces, al tener nuevo entorno, al definir estas tipologías y estos casos un nuevo entorno, eso puede actuar también sobre nuestra manera de definir tipologías y de tener de hacer esta construcción social del concepto de tipología. Son preguntas que probablemente no tengo siempre una respuesta o no ofrezco siempre una respuesta en el libro, pero sí que son preguntas que incitan a repensar cómo las tipologías, en este caso, el caso del capítulo 15, eh, se ven desafiadas por nuevas prácticas de diseño. Y esto es todo. Esta era mi presentación sobre método. Ahora cedo la palabra a Manuel, que hablará sobre fuentes. No te oímos, Javier. Quizá el micro está apagado. Manuel, ¿no? Sí, a mí sí que me oís, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes para los que estamos en estas latitudes y quizás buenos días para los que pudieran estar, si hay conexiones con algunos compañeros o, digamos, gente preocupada en el entorno de Iberoamérica. Esto, se ve la pantalla compartida, ¿no? ¿Me lo verificáis? Perfecto, vale, muy bien. Entonces, yo realmente voy a posicionar 4 o 5 cuestiones que considero que son fundamentales para el tema de lo que son las fuentes y lo voy a hacer desde un planteamiento mucho más, vamos a decir, emocional, empírico, que realmente con una sistematización, dado que realmente por mi parte nunca ha existido, digamos, que esa necesidad, por lo menos hasta el momento. Claro, yo de lo primero que salgo como experiencia, porque yo no soy historiador, es decir, yo soy el individuo que está quizás más en el territorio de la acción del diseño con empresa, y eso de alguna forma me da una visión o por lo menos me da un planteamiento de observación, de detección de variables, coincidiendo con lo que ha planteado Javier, dado que realmente estamos trabajando de una forma transversal, utilizando herramientas que en otras disciplinas que ya están configuradas como disciplinas científicas, como concepto que estructuran el saber y el conocimiento, pues realmente el poder, digamos, dar soluciones a lo que para mí personalmente fue el cómo superar carencias importantes dentro de lo que era mi entorno, que era la Comunidad Valenciana, que es donde yo estoy fijado y donde yo estoy centrado, y realmente mi objetivo fundamentalmente quizás de historiar, de generar un discurso, una interpretación de lo que realmente han sido los antecedentes, los prolegómanos del diseño en este momento de la Comunidad Valenciana, y que no están novelados, no están discurseados, y que es fundamental hacerlo para detectar cuál es el ADN, digamos, de una cultura, de un entorno marco geográfico, político, social, como es la Comunidad Valenciana. Y parto de un axioma quizás muy fuerte, muy violento, que sin archivos no hay historia. Creo que estaremos de acuerdo todos que realmente es. Y bueno, pues de alguna forma
el hecho de que de alguna manera eso sea para mí un punto de partida, creo que es quizás algo de lo que nos va a poner en discusión o comentar fundamentalmente por las posibles evidencias o los resultados que hayamos podido tener, ¿no? Estaremos de acuerdo ambos, tanto Javier como yo, en que realmente todo el tema de los archivos de diseño es una cuestión bastante joven, bastante reciente, y que realmente hemos convivido con otras facetas de la vida, que realmente siempre han utilizado el archivo como elemento de fundamentación y como elemento de capacidad poder tomar decisiones y fundamentalmente generar saltos o incluso valoraciones que se habían producido en el pasado, en todas las disciplinas políticas, sociales, culturales, etc. Es decir, el diseño, cuando realmente empieza a intentar, vamos a decir, estructurar, construir, visionar realmente el tema del archivo, se encuentra que el archivo ya está construido, interpretado en otras ciencias y que realmente eso le puede condicionar o es un marco muchas veces enriquecedor que te facilita o que te va a permitir. Bueno, la cuestión es que yo creo que, y es una cuestión que me gustaría plantear, como el tema de los archivos, por lo menos para mí, dentro del contexto actual y mi compromiso con el territorio específico de la cultura de la Comunidad Valenciana, fundamentalmente tiene una ligación con el concepto del nacionalismo, que solamente plantea a esta unidad geográfica que tiene una manera de pensar, que tiene una manera de definirse frente a los hechos, que tiene un ADN y que eso fundamentalmente es lo que ha denominado habitualmente todo el desarrollo de los museos, que quizás fueron los que más recogieron, como nos ha planteado Javier, con tema arqueológico, etcétera, cuando no se pueden datar, pero sí que había una alta producción de objetos, etcétera. Esos objetos se han pasado al mundo del museo y el mundo del museo empezó a realizar fundamentalmente la acción del archivo, que yo creo que no es la acción del archivo del diseño que deberíamos entender ahora, porque serían muchos más agentes los que existen y necesitaríamos documentar con una mayor profusión y con una mayor extensión, con diferentes herramientas, como nos ha planteado, etcétera, toda esa acción de ir construyendo, ir edificando ese muro que de alguna forma nos estaba planteando. Pero fijaros que los museos son también relativamente recientes, 18 y 19. Víctor Margolin nos plantea que es cuando realmente empiezan a surgir los grandes museos occidentales europeos de lo que realmente es el mundo del diseño, y que bueno, estamos ante un entorno de estudio, de análisis y de investigación, pues yo creo que relativamente joven con respecto a otras necesidades. Todo esto yo quiero también plantear que sí que está habiendo cada vez un mayor interés, una mayor propensión a que realmente hay mayores agentes que manifiestan, denotan que hay que conservar fundamentalmente esos territorios de documentación, hay que preservarlos, hay que fundamentalmente mantenerlos y enriquecerlos. Y fijaros que yo os pongo ahí una serie de características, como son documentos impresos, como puedan ser catálogos, dibujos, objetos reales, ahora los archivos electrónicos, como había estado planteando también Javier. Es decir, nos vamos a encontrar que cuando estemos hablando de fundamentalmente de dónde encontramos fundamentalmente las acciones del diseño, el territorio en un primer momento se nos complica porque realmente concurren diferentes características y cualidades. Claro, a mí siempre cuando empiezo a trabajar en la Comunidad Valenciana y empiezo a ver vestigios que me empiezan a llegar, que empiezo a recabar sobre donaciones de industrias y empresas valencianas, siempre me planteaba, bueno, y el concepto de la historia del diseño para todas esas empresas, para toda esta cultura industrial, para toda esta cultura del objeto o cultura del diseño o de las artes decorativas, etcétera, ¿cuándo surge aquí? ¿De qué manera se lleva? Bueno, yo creo que, pues nos guste, como somos la periferia, yo siempre digo que somos la periferia de la periferia, pues bueno, la revolución industrial nos ha llegado y yo me asombro
diariamente cuando exploro otros sectores que no son los tradicionales de bienes de consumo inmediato, véase muebles, iluminación, cerámica, etcétera, sino bienes de equipo o incluso productos metálicos o de metalmecánica, cómo realmente la revolución industrial estuvo presente. Lo que pasa es que tenía unas características y cualidades específicas, que no realmente coinciden con las de Centro Europa o las que eran realmente, digamos, de establecer esa cultura de la industrialización y de la revolución industrial que estaba funcionando en Europa. Aquí desembarcan cantidad de belgas, franceses, alemanes que generan empresas, pero también tenemos el núcleo de artesanos o gente que se opera en el mundo, por ejemplo, del trabajo de lo que es los herrajes, la fragua, etcétera. Son operarios que han ido construyendo en el mundo de la metalurgia después industrias como que tenemos aquí Arco, Industrias Arco, que en este momento tiene 70 patentes a nivel internacional de válvulas de cierre para agua y para gas y que están consumiéndose en todo el mundo. Y surge de un chaval de 12 años que cuando su padre, que era una familia agrícola, decide que no quiere que su hijo esté destripando torrones de tierra, empieza a trabajar en la fragua, digamos en la herrajería, de ahí pasa al servicio militar a aprender el concepto del ajuste y de ahí de alguna forma se va creando una industria que no es foránea, como había sido de alguna manera de otro tipo. En última instancia, para nosotros, para la cultura valenciana, esa primera fase del sentido histórico no ha existido o no ha estado bien abrazado, no ha estado bien, digamos que controlado o por lo menos descrito. Y bueno, creo que ahí hay un territorio a explorar que sería importante para poder sedimentar lo que sería ese ADN de caracterización de por qué somos así y operamos de esta manera. Yo no sé si coincidiendo o divergiendo con respecto a Javier, para nosotros, cuando digo nosotros, somos aquellos que del diseño hemos ido intentando adquirir una cierta cultura de historia, de entender lo que es el relato de eso que realmente para nosotros es la disciplina. Por Nicolas Pevsner ha sido realmente el origen, igual que, digamos, Gideon, cuando la mecanización de la casa son, digamos, dos reflexiones que nos dan y nos permiten explicar de una forma, para mí, efectiva y realmente, no iba a decir realista, pero por lo menos operativa, de lo que fue realmente la industrialización. Gideon con el tema todo se mueve, el movimiento que fundamentalmente se acontece, mientras que Nicolás Pevsner era fundamentalmente el establecer cuáles eran los antecedentes, el estado de buscar fundamentalmente esos antecedentes. Yo creo que en ellos, que son ya no la primera, sino casi el arranque hacia una segunda, miraban no con la idea de establecer una mirada en el pasado, sino buscaban el identificar el linaje. ¿De dónde vengo? ¿Quiénes son mis antecedentes? Y no querían con esas exploraciones realmente construir el futuro, digamos que identificar el futuro. Claro, vuelvo a repetir, en nuestro entorno, el de la Comunidad Valenciana, esas cuestiones no han acontecido, o por lo menos no han acontecido o no se han analizado, estudiado o no se han verificado evidencias que pudieran tener una aproximación. Quizás también hablar que realmente yo creo que los archivos sí que son, digamos, o configuran la información que es relevante para poder construir una historia del diseño, tal como nos encontramos. Y bueno, y nada más que hay que ver dónde son los territorios donde se encuentran fundamentalmente todos esos vestigios. Y bueno, pues ahí los planteo decir que son colecciones que hay en instituciones como son escuelas de arte, museos, como son, digamos, incluso de empresas que tanto hacen comercialización como fabricación. Y en última instancia, en un primer lugar, pues fijaros que desde la Escuela o Instituto de Arte de Chicago al Museo de Arte Moderno, o incluso si vamos a la Triennale de Milano, pues vemos que en la Triennale hay toda una documentación a través de los archivos de la actividad que ha llevado aproximadamente desde los años 50. Es decir, existen esos territorios. Yo, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, cuando hago la tesis doctoral, lo primero que intento es generar un primer levantamiento de un ecosistema, vamos a decir, en aquella época era el sistema diseño, aunque no se hablara mucho, y yo me encuentro con la Feria Muestrario. Primero Feria Muestrario Internacional y después las ferias fundamentalmente monográficas. Bueno, es un territorio donde hay un archivo importante, por cierto, que se está perdiendo, que no sabemos ya dónde está y que realmente nos permite entender
cómo han, digamos que interaccionado, como planteaba Javier, diferentes dimensiones, desde el mundo del marketing, el mercadeo, la psicología del consumo, el hecho de la producción, la manufactura, el hecho de la creación. Pues bueno, hemos tenido la suerte de tener esa plataforma y bueno, nos encontramos ahora con la necesidad de decir, ¿podremos preservar realmente ese territorio que es importante porque la colección de esa institución puede ser capital o fundamental para esa construcción? Pero cuidado, también hay otros entornos que son las clásicas compañías empresariales, no la General Motors, IBM, y no como las que conocemos, sino que realmente conocéis los trabajos hechos por Isabel Campi con el tema de Roca. El archivo que hay en Roca es un archivo alucinante. Aquí encontramos otras empresas, por ejemplo, ahí os comentamos, en el Archivo Valenciano de Diseño tenemos el territorio, por suerte, digamos, por el azar y por estar en el momento dado con las circunstancias adecuadas, por ejemplo, de la Mediterránea, una empresa clave importante en el vidrio soplado ecológico desde las 3 o 4 empresas que había en toda Europa. O, por ejemplo, empresas como PUM Mobles que dinamizaron o posicionaron fundamentalmente ya el concepto de la modernidad, entendido con las acciones que estaban ocurriendo a partir de los 80 en nuestra comunidad. O empresas como García Simón Gasisa, que eran empresas que venían más del pasado, empresas que venían del curvado, que se transforman a fundamentalmente elaborar otro tipo de productos. Es decir, tenemos esas instituciones que son políticas, instituciones, etcétera, pero también tenemos un tejido empresarial. Yo por eso siempre me orienté al criterio y la búsqueda de la documentación en ese territorio, porque era, en teoría, fijaros, más fácil que acercarse al territorio del diseñador, que habitualmente no había preservado la documentación, había desaparecido los planos, salvo casos, excepciones como comentaremos ahora. Es decir, que de alguna forma todo el material que hemos podido detectar, que desde los años 80 íbamos incorporando a través del archivo histórico Martínez Peris que teníamos en la universidad, cómo se fueron volcando todas esas cuestiones las empresas. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que la tesis doctoral me obligó a hacer un trabajo en profundidad con 150 empresas de diferentes sectores y eso me permitió ver que las empresas ya de segunda o tercera generación estaban eliminando los archivos históricos de lo que había hecho el abuelo, tatarabuelo, y que eran claves para entender cuál era el ADN de esa empresa, o incluso para explicar por qué ahora soy así, era de otra forma, y gracias a estos cambios he podido supervivir o he podido, digamos, que adaptarme a los cambios. Bueno, yo creo que la concurrencia de estos archivos han permitido muchos estudios, han permitido muchos análisis, han permitido establecer fundamentalmente aproximaciones. Y, cuidado, hay diseñadores, históricamente los conocemos, como son Raymond Abbey, Norman Bell, el famoso, es decir, el matrimonio Eames. Todos ellos tenían un alto nivel de conciencia de lo que era lo que estaban haciendo, del valor importante que tenían lo que estaban haciendo. Y claro, esos archivos existen. Pero en cambio nosotros hemos tenido personas, no diseñadores, creadoras, quizás de ese nivel, que a nivel local eran representativos, eran importantes, pero que realmente el hecho de no conocer, de no tenerlos presente, nos va a dificultar en un momento dado el poder llegar a establecer de una forma mucho más solvente y mucho más fluida realmente el tránsito que hemos ido haciendo, el crecimiento, el desarrollo que hemos podido tener. Por ejemplo, en el Archivo Valenciano de Diseño estamos abordando la preservación ya de las personas. Y tenemos, por ejemplo, el de Paco Bascuñán, el de José Juan Belda, el de José Martínez Pérez, Vicente Martínez, Lola Castellón, Juan Nava, Xavier Boldís, etcétera, etcétera. Hay una labor tanto a nivel, digamos, de antropología, a través de establecer esas entrevistas, a través de fundamentalmente fijar elementos, digamos, verbales de cómo explican y caracterizan su práctica, su acción, etcétera, pero también tenemos todos los fondos documentales que ellos nos están transfiriendo y que son importantes para reconstruir realmente esa acción en todo fundamentalmente la interacción o transversalidad que se produce en la acción del diseño y que cada vez, pues como ha planteado Javier, es mucho más amplia, mucho más dispersa y mucho más difícil de establecer. Bueno, en muchos casos estamos viendo que esa conservación es y ha sido porque
profesores, por ejemplo en mi caso, que dicen, oye, o incluso, digamos, historiadores o personas preocupadas por el tema de la historia, han, digamos, intentado sensibilizar, intentado, digamos, que preservar esa acción de lo que realmente pudieran ser los agentes, empresas, instituciones, diseñadores, etcétera, y con el único objetivo de preservar, que no vayan al contenedor. Segundo, intentar mantenerlos, intentar darles un tratamiento adecuado, hacer una catalogación. Por ejemplo, en el primer trabajo, incluso con subvenciones de la Generalitat, hicimos un primer thesaurus específico a las características. Claro, eran facturas, eran a lo mejor cartas en las cuales estaban, digamos, que comunicando empresas de aquí o con empresas, por ejemplo, de Viena, etcétera. O de alguna manera podían ser catálogos o eran fundamentalmente catálogos de la competencia o eran otro tipo de documentos o eran las plantillas escala 1:1 que se fabricaron en el mueble o digamos lo que podían ser los planos DIN o digamos normalizados frente a otras disciplinas. Es decir, que todos esos elementos son los que de alguna forma es objetivo conservar, preservar, para que sean realmente aquellos que permitan, como planteaba Javier anteriormente, el poder llevar adelante una visión, un análisis y quizás lo que a mí personalmente más me interesa. Es decir, yo entiendo que la historia es interpretable, el futuro es interpretable y el ahora es lo que no es interpretable. Es difícil de digerir, pero bueno, la interpretación, el releer y el fundamentalmente llegar a una caracterización de ese pasado y poder llegar a una observación o una conjetura con respecto al futuro es realmente lo que nos hacía. Bueno, como os comentaba, esta acción de preservar, esta acción de estar en contacto fundamentalmente con fondos o fundamentalmente con archivos, etcétera, para nosotros se inicia en los años 70, cuando yo estoy haciendo la tesis doctoral y generamos a través del grupo de investigación de la UPV el archivo de diseño histórico que le denominamos Martínez Peris, porque Martínez Peris nos donó todo el archivo de su estudio de interiorismo a una de las personas que consideramos que son fundamentales dentro del interiorismo valenciano, tanto a nivel de viviendas como de elementos comerciales, pero incluso de esa dinámica de los puntos de venta que permitieron traer a la Comunidad Valenciana todo aquel modelaje, todo aquel objeto, aquellas tipologías que estaban funcionando en ese momento en Europa y que se constituían como los elementos de vanguardia. Todo ese engrose de donaciones, cesiones, etcétera, la seguimos haciendo hasta el 2018, que es cuando se crea el Archivo Valenciano del Diseño. A través del trabajo de la Universidad de Valencia con la Escuela Superior de Arte y Diseño, se hace fundamentalmente, digamos, el compromiso de llevarlo adelante, y los fondos de PUM Mobles a través de Vicent Martínez y Lola Castelló y todos los fondos del Archivo Histórico de Diseño Martínez Peris que tenía yo en la Universidad Politécnica son los que figuran la plataforma, el basamento de arranque para de alguna forma empezar a, digamos, a darle cartas de naturaleza a lo que sería el cómo empezar a contactar con esos fondos, con fundamentalmente toda esa documentación. Y deciros que realmente no ha sido una labor solamente de recoger, sino, como decía, de interpretar, de construir, de referenciar. Y ahí os planteo algunos de los trabajos hechos sobre todo dentro de exposiciones, a través de artículos en los catálogos, etcétera, como por ejemplo el de la mecanización de la casa con el tema de electrodomésticos, el modernismo en la Comunidad Valenciana, 35 años de luz, 2 siglos de industrialización, suma y sigue, pioneros del diseño moderno, visto o permitiéndonos quizás interpretar, digamos, establecer un discurso sobre el diseño amplio y que no sea solamente histórico, sino algo que vaya más a la interpretación de todos aquellos factores que son los que le dieron quizás unas características, una singularidad o un aporte, o quizás la manera de responder o de quizás seguir algunos de los planteamientos que estaban, digamos en el exterior. Y bueno, eso era fundamentalmente lo que os quería plantear como punto de partida hacia lo que es esa dinámica apasionante de hacer lo que yo llamo de rata de biblioteca, a meterte en todos los sitios a la búsqueda fundamentalmente del vestigio y como muy bien decía Javier, a intentar en ese muro ver cuáles son los ladrillos que son claves para que den un aporte, den una visión o den un planteamiento que realmente cambie, modifique la visión que tenemos nosotros de nosotros mismos, nuestro entorno de sí mismo y quizás de las políticas institucionales sobre lo que es este entramado cultural como es el de la
Comunidad Valenciana. Y bueno, eso era en principio como punto de partida para generar un poco la discusión. Bueno, Muchas gracias, Manuel. Y, simplemente quería hacer una aclaración respecto al tema del dónde empieza la historia del diseño. Por supuesto, lo que Nikolaus Pevsner propone y Gideon ha sido fundamental para construir la historia del diseño, pero ha sido una apropiación a posteriori. Si a ellos les preguntas a Gideon, ¿usted qué es? Te diría que es un historiador del arte. Y lo mismo a Pevsner, era un historiador de la arquitectura. Y si nos vamos más atrás, Owen Jones, por ejemplo, también ha producido material importante para construir la historia del diseño, pero ha sido a priori, ha sido antes de que se definiera algo así como la historia del diseño. Pero vamos, estoy de acuerdo que es difícil mantener el margen y, y definir orígenes. Lo que te quería preguntar sería, ¿qué hace falta para concienciar a empresas y a diseñadores de que sus archivos son importantes? Tenemos archivos conservados de otros colectivos que tienen parece ser que una autoestima diferente. ¿Qué haría falta? hombre, yo creo que hay una primera cosa, es que haya una plataforma que garantice o que dé, digamos, a quien va a donar o va a legar que realmente eso que está donando y legando no va a caer de nuevo en otro contenedor, va a desaparecer. Entonces, es fundamental el tema de qué instituciones hay detrás. Y yo, la verdad, he tenido mucha facilidad, yo he de reconocer, que ir como Universidad Politécnica, como era profesor de la universidad, investigador de la universidad, yo representaba o venía con el marco de la UPV, se me abrían las puertas con una facilidad terrible. El hecho de que ahora tengamos el Archivo Valenciano del Diseño nos abre muchas puertas. Entonces, esa es una primera cuestión, que haya una clara definición por las instituciones políticas y culturales de que realmente hay que construir eso. Pero claro, hay que explicar que eso implica que estamos generando cultura y el mundo empresarial no al 100%, sí que es verdad que se ha ido incrementando, también es verdad que hemos perdido mucho tejido empresarial, realmente necesita no un aleccionamiento, pero sí un acompañamiento, no un adoctrinamiento, pero sí de una forma, una transmisión de qué valor tiene esa cultura y cómo aportan ellos a esa cultura. Y con el tema de los diseñadores yo creo que es mucho, mucho más fácil, porque, hombre, yo quiero a lo mejor plantear dos cuestiones que no son a lo mejor muy solventes. Una es el propio diseñador, el hecho de que su material documental, la narración de lo que ha ocurrido pueda ser de interés y pueda entrar en un archivo o en un museo, le da realmente un prestigio, le da un glamour, le da un caché, etc. Y la cuestión es que hay que fundamentalmente transferir y educar cómo se debe de documentar lo que se está haciendo. Porque muchas veces dice, bueno, pero has tirado esto y has guardado esto otro, pero con esto otro no puedo reelaborar o no puedo reconstruir muchas de las decisiones que estuviste tomando. Entonces yo creo que a cada colectivo tiene un planteamiento distinto y las instituciones es ya muy complicado. Vuelvo a repetir, feria. Yo de feria he estado detrás de la feria años y años y años y en este momento no sabemos dónde está el archivo de la Feria Muestra de Valencia. Más peligroso, el INPIBA, que es, digamos, el adalid de lo que ha sido las políticas del diseño, hoy por hoy no hay forma de poder acceder al archivo del INPIBA. Estoy haciendo un artículo reconstruyendo algunos de aquellos momentos y no puedo consultar las fuentes originales porque en su día no las cité bien, por ejemplo, por desconocimiento. Digo, ahora tengo que citar esto de una forma correcta. Oye, pasadme memorias del año 84, imposible, Lecuona. ¿Cómo que imposible? No sabemos dónde están. ¿Cómo que no sabéis dónde están? En fin, las instituciones, incluso cuando son políticas con los cambios que hay, es realmente un territorio por el cual hay que tirar al saco. Y si te dicen, voy, coger y llevártelo. Por ejemplo, la Mediterránea me llaman, oye, Manuel, que esto parece que lo venden. Cojo el coche, allí voy, venga, empezamos a meter caja
al maletero y nos lo llevamos rápidamente. Es decir, por eso los tres colectivos son distintos. Al empresario hay que zonificarle muy bien el valor que tiene la cultura de la empresa dentro de la cultura del diseño en un entorno como es el de la Comunidad Valenciana. El diseñador, yo creo que es un territorio mucho más fácil porque, bueno, de alguna manera es consciente de que construye, etcétera. Para mí solamente faltarían temas técnicos o de herramientas de cómo documentar y sobre todo ya no hay formatos fenomenológicos, es todo electrónico. Los que hemos podido recabar, Juan Nava, es una maravilla encontrar todos los elementos que estaban realmente construidos con las técnicas de representación, con las técnicas gráficas, pero en este momento ya es todo. ¿Y qué pasa? Que sabemos muy bien que los electrónicos, según qué software, según qué esto, pues puede haber problemas a mí me ha ocurrido, que no he tenido eso y bueno, ya no hay forma de abrir un freehand, o no hay forma de, oye, ¿dónde encuentro a alguien que tenga cuestiones de este tipo? Entonces yo creo que es una labor, por ejemplo, yo creo que el archivo valenciano, aunque vamos lentos, porque es complicado romper inercias, se irá, digamos que incrementando, y si nos acompañan las instituciones, tanto públicas como la universidad, parece que nos está acompañando, pues en un periodo medio podemos tener realmente un territorio altamente interesante que nos va a permitir, vuelvo a repetir, descubrir muchas de las cualidades y valores que suponen la cultura valenciana que no las conoce nadie. Yo siempre estoy muy cabreado con todas las exposiciones que se hicieron con Europalia, etc. La Comunidad Valenciana, con toda su producción y todas sus evidencias, nunca aparece. Es siempre como alguien desconocido. Entonces, bueno, yo creo que el hacer fundamentalmente desde lo local, construir una visión mucho más vertebrada, más prolífica, más interesante, pues yo creo que es altamente, digamos que interesante. Y para nosotros, los que vivimos aquí, aunque no seamos de aquí, realmente es una satisfacción entender que nuestro territorio está perfectamente vertebrado e identificado. Muy bien, gracias. ¿Te parece si abrimos el diálogo al Sí. público? Pues quien quiera hacer una pregunta. Bueno, yo para romper el hielo quería agradeceros estas dos visiones, la visión metodológica de Javier, que ojalá la hubiéramos tenido hace 20 años, cuando yo me acuerdo que el libro de Hesketh se me quedaba pequeño, ¿no? Y pensaba, bueno, ¿cómo no lo ha ampliado, no? Y tu trabajo es muy necesario. Y la visión de Manuel, que es la visión que yo digo del bombero, ¿no? Porque nosotros en la fundación lo hemos discutido mucho. Nosotros ni somos un museo ni somos un archivo, pero descubrimos archivos y entonces hacemos como de bomberos, ¿no? Le avisamos, oye, que aquí hay un archivo en riesgo de extinción, aquí hay un archivo que se va a destruir. Una cosa que me he encontrado con las empresas, no sé, Manuel, si me darás la razón, que en la empresa, cuando todavía viven los fundadores, aunque sean muy mayores, generalmente están interesados en el mantenimiento o en la elaboración de la memoria de la empresa. Cuando estos fundadores mueren y llegan los jefes de marketing, ya no estoy tan segura que esto interese. Yo cuando hicimos el libro de Roca, hablé, hablé mucho con los managers, con los managers, ¿no? Y les decía, bueno, es que esta historia que hacemos de Roca es vuestra identidad está aquí. Y les pegué mucho el rollo, y hablando con su lenguaje. Y fue bonito porque cuando terminamos el libro del centenario, todos los managers hablaban de la historia de la empresa como parte de la identidad de la empresa. Luego les propusimos un museo porque tenían el archivo y tenían la colección, no hacía falta hacer una cosa demasiado complicada, ¿no? Y no, claro, vinieron otros managers, otros planeadores de marketing, debieron pensar que aquello no les daba dinero, el archivo que estuvo 3 años abierto al público cerró, y así están las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que hay una cuestión de relevo generacional en las empresas
y en los estudios de diseño que, bueno, cuando mueren los fundadores o los fundadores desaparecen, vienen los planeadores de marketing y consideran que esto de la memoria es una cosa que no tiene mucho interés. No sé, Manuel, si esta percepción tú la Sí, tienes. coincido y yo diría más. Claro, el famoso estadio de la segunda y la tercera generación, y es cuando entran realmente a la desaparición ya del concepto de linaje que planteaba antes, que es muy significativo. Es decir, hay que, digamos, dibujarlo, hay que, digamos, que describir el concepto de linaje, porque ahí realmente hay un factor emocional importante. Y claro, que empiezan a incorporarse otros agentes externos que vienen con la eficacia de las ventas, con la eficacia de los procesos, con la eficacia de los costes, y entonces, bueno, todos esos aspectos que son del pasado quedan realmente claramente arrinconados. Es difícil, de todas formas, mantener un archivo de empresa, hacer una primera exploración de un mini museo en donde se representen, etcétera. Es costoso, ¿eh? Isabel, cuesta dinero hacer todas esas cuestiones. Sabemos que los archivos son un pozo sin fondo, porque realmente metes recursos y siempre te oye, los retornos, ¿y esto qué? ¿Cómo que estás preservando? Te estás preservando y cosas de ese tipo. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. Cuando están todavía los gestores de las empresas, hay como un respeto, fundamentalmente al patriarca, hay un respeto al abuelo, al tatarabuelo, que realmente se va dilucidando porque se van teniendo otras visiones. Pero vuelvo a repetir, hay que generar acompañamiento y hay que generar cultura y hay que transmitir fundamentalmente el valor. Es decir, no nos vamos a Italia, vamos a Casina. Casina tiene un archivo que se te cae en las narices y lo siguen manteniendo, y ya no son ellos. Ya no son los originarios de la familia. Está con el grupo de inversores gringo o de Estados Unidos que tienen la empresa y tienen a valor. Es decir, no, eso tiene un valor exponencial importante. Entonces, estoy de acuerdo contigo, pero lo que estamos haciendo así sería un poco lamentarnos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces, las actividades políticas, las actividades de los colectivos, acompañar a las empresas, poner en valor esas cuestiones y que se vean ellos realmente que estamos arropando lo que han aportado como linaje y la importancia que puede tener para los colectivos. Y que no es todo es la venta, la venta, la venta y el rendimiento económico, que es importante. Si no hay rendimiento económico, no hay empresa. Eso, de ahí partamos la máxima. Gracias, Manuel. Y yo quería preguntar también una cosa, Javier. Em, Como todavía en el campo bueno, ya estudiaremos tu libro detenidamente y a fondo, ¿no? Pero una cosa que estamos haciendo bastante, porque todavía tenemos a diseñadores vivos, ¿no? Es historia oral. Es decir, porque los tenemos vivos y Guy Juliet nos pasó una colección de entrevistas que había hecho en los años 80 a una serie de diseñadores, cuando él hacía su tesis doctoral, a una serie de diseñadores españoles que ahora están muertos, y ahora estas entrevistas ahora cobran mucha relevancia, ¿no? Entonces, ¿cómo lo enfocas tú el tema de la historia oral? La historia oral ha sido fundamental, sobre todo por la precariedad de los archivos y por la falta de acceso. A mí me pasó cuando yo estaba haciendo mi tesis de suficiencia investigadora sobre la nave, a pesar de que estaban todos vivos y que el grupo no hacía mucho que se había disuelto, el archivo no existía. Entonces, lo único que podía hacer era, y no existía porque lo habían destruido, no le habían dado ninguna importancia. Lo único que podía hacer era basarme en historia oral, hacerles entrevistas directamente. Entonces, ¿cómo lo trato en el libro? Trato los orígenes de la historia oral, por qué surge, a pesar de que la historia como disciplina estaba muy basada en los archivos. A partir de los años 20-30 empieza un interés por la historia oral que se acentúa en los años 40, cuando hay mecanismos para grabar y
para grabar estas entrevistas se valora más, porque hasta ahora se habían tenido que basar las historias orales en transcripciones, obviamente. A partir de la segunda, después de la Segunda Guerra Mundial se puede dejar un registro de estas entrevistas. Entonces ganan en validez como fuente para la historia. De esto va ganando acepción y se incorpora en la historia del diseño como parte de una herramienta más, como ya te he dicho, por falta de acceso a los archivos o porque se necesitaba contactar con colectivos que no dejaban testimonios escritos, como por ejemplo los consumidores. Ha habido mucha historia del consumo que se ha basado en entrevistas con los consumidores. Entonces, a partir de ahí se va sistematizando, también se va viendo lo importante que es la historia oral, no solo el testimonio literal de lo que la persona cuenta, sino la interpretación del propio testimonio oral y de todo lo que se puede sacar ahí. Y como reto para el futuro, las nuevas tecnologías también facilitan nuevas formas de hacer historia oral, como por ejemplo grabar la entrevista, grabarla visualmente, tener el aporte visual que genera una dimensión más a lo que hasta ahora podía estar basado en el testimonio oral. Yo estoy de acuerdo con Javier. Es decir, yo siempre digo que tuve la suerte a la hora de realizar la tesis doctoral por haber elegido el tema y haberme tirado a la vorágine de moverme por toda la Comunidad Valenciana en todas las empresas, de haber encuestado, de haber interrogado a través del formulario que llevaba a todos los empresarios que en este momento eran, o en ese momento eran casi segunda o primera generación. Yo lo que aprendí de la transmisión verbal no os podéis imaginar. Qué lástima, yo siempre me arrepiento no haberlo hecho, iba con el formulario impreso, no haberlo hecho con una grabadora, porque realmente muchos son los aspectos que no eran inherentes al formulario, pero que salían, porque eran la cultura de la empresa y el empresario, el que estaba siendo, digamos, encuestado, te daban fundamentalmente esas dimensiones, yo creo, porque era una cuestión anímica y sensible, y para mí era un elemento de compresión, de comprender mejor fundamentalmente cuál era el espíritu, cuál era la médula o el ADN que corría por esa empresa. Yo creo que es una de las herramientas importantes y, como decía Javier, yo creo que con las nuevas tecnologías podemos acontecer, es decir, el método etnográfico, tanto para consumidores como para fehacientes, como para creadores, etcétera, es realmente una herramienta muy interesante, muy interesante. Y vuelvo a repetir, están también las personas, y como él dice, las personas interpretan. Yo me acuerdo que hacía las encuestas y tenía un coeficiente de mentira, porque dice, no, en esta parte me ha mentido un 30%, pero una manera de cuantificarlo. Claro, después cuando pasaba, ahora quiero ver todo esto que hemos hablado, lo quiero ver en la empresa. Hostia, ahí es cuando realmente empezaban a producirse las cosas chirriantes, pero esas cuestiones son las que de alguna forma te van dando, como dice Javier, un poco la tensión de lo que es un proyecto empresarial, un proyecto que hay una cultura, una manera de entender fundamentalmente la producción, la proyección en un entorno, digamos, social y económico, estás en una comarca, o cómo realmente se han trabajado con licencias extranjeras, tecnologías que se han traído, todo eso estaba inhablado. Y vuelvo a repetir, para mí es un dolor que tengo clavado y de, ¿por qué yo, teniendo 28 o 29 años, no me asistí realmente de medios para poder fijar ese tipo de cuestiones? Pues bueno, así es la vida. Bueno, a ver si alguien se anima, que veo, tenemos aquí gente escuchando y mirando, gente que ha hecho tesis doctorales muy buenas con mucho material de archivo. A ver quién Adelante, se anima. Mailén, tienes la Mayalen. palabra. Ah, Mailén. hola, yo no he hecho la tesis doctoral todavía, estoy en ello, pero yo tenía una pregunta para Javier, porque bueno, yo estudio Historia del Arte y mi objeto de estudio es la moda, y mi pregunta es porque aquí en Francia, yo estudio en Francia,
y está como muy de moda, por así decirlo, el enfoque de Global History Approach. Entonces, mi pregunta es si dentro del libro se trata este enfoque y si es un enfoque como que se está empezando a utilizar para la historia del diseño. O si no, en historia de la moda, por ejemplo, tenemos a Giorgio Riello, que ha trabajado muchísimo sobre el algodón y la importancia. Bueno, ya, Sí. eso era, gracias. Sí, Mayalen, en el libro está en el capítulo sobre enfoques geopolíticos. Eh, el tema de la historia global del diseño se fraguó un poco en el libro que Sarah Teasley, Glenn Adamson y Giorgio Riello publicaron. Giorgio Riello ha sido uno de los académicos que ha estado a caballo entre la historia general y la historia del diseño, ha contribuido a las dos disciplinas. Y sí, es un enfoque que, por supuesto, en estos momentos en los que se intenta expandir los límites geográficos de la historia del diseño, no focalizarlo en unos cuantos países, sino hacerlo extensivo a cualquier entorno, es desde luego un enfoque que se ha utilizado mucho no solo para hacer historia del diseño actual, sino para revisar la historia del diseño el pasado. Ha sido también uno de los canales en los que se ha introducido la historia del diseño, por ejemplo, sobre el siglo XVI, que ha sido quizá uno de los periodos que no estaban como periodos de interés en los orígenes de la historia del diseño como disciplina. Pero yo a Maylen también le aconsejaría que se sumergiera en el tema del fenómeno tendencial, porque las tendencias que surgen en el mundo de la moda han, digamos que, toxificado a todas las actividades que en este momento encontramos, tanto en territorios de electrónica como en elementos de bienes de consumo inmediato, véase muebles, etcétera, etcétera, automóvil, etcétera. Yo creo que ese fenómeno es el que, digamos, ha impactado y nos ha planteado una distribución de lo que es el mercado dentro de la estructura, por ejemplo, del precio, el lujo, premium y el low cost, que sería importante analizar, porque se mantiene sólido y hay muchos autores, por ejemplo, del territorio francés. Decías que estabas en Francia, ¿no? Pues, por ejemplo, ahí tienes, yo no sé si Sophie Tasman Argiros sigue viva, yo creo que sí, espero que sí. Ella tiene unos trabajos de prospectiva muy importantes, que todos sus planteamientos hacia el siglo XXI se han ido cumpliendo y el tema tendencial para Sophie era importante. Y después tienes todos los trabajos que de alguna forma Gerard Lessé, a través del BIA, de la valoración y la innovación de la Movement, pues realmente también trabajan y todos ellos exploran la importancia, el impacto que ha tenido ese fenómeno, como uno más de todos los que realmente han podido, digamos, o están en este momento impactando. Para mí era o ha sido importante porque me he desarrollado de manera importante el tema de las tendencias y he colaborado tanto con Gerard Lessé del VIA como con Sophie. Me parece que pudieras mirarlo porque quizás te dé algunas claves que te van a sorprender. Quedan apuntados. Gracias. Bueno, en el chat supongo que habéis leído, ¿no?, que nos sugieren un caso de estudio que ha llevado a cabo Isabel del Río con su tesis doctoral. No sé si quieres contarlo tú misma, Isabel, o ya todavía estás conectada, que sería, bueno, un caso a pesar de ser de investigación, que ha culminado en un archivo que se ha cedido como donación al Museo del Diseño en el Centro de Documentación. Sería uno de los casos que tenemos más recientes aquí, ¿no?, del mobiliario de Jordi Vilanova. Sí, exacto. ¿Me oís bien? ¿Sí? Pero no te vemos. No te vemos, Bueno, pero te oímos. puedo poner el Oímos. vídeo, pero es lo de menos. A no ser que Mi estés con cara la es lo de patine. menos.
Bueno, pues sí, es un caso muy reciente. Bueno, la tesis fue presentada hace poco, en febrero, pero bueno, lo recuperó la Fundación de Isabel. En su día surgió, bueno, le llegó la noticia a Isabel del peligro de la desaparición de este archivo, en este caso es de Jordi Vilanova. Estaba en el sótano de la que era su tienda, en la calle, bueno, Freixa, bueno, en la zona alta de Barcelona. Y bueno, pues lo recogimos, lo pudimos salvaguardar, lo llevamos a la sede de la fundación, actualmente está en el Centro de Documentación del Museo del Diseño. Y bueno, y a partir de ahí pues yo he elaborado una investigación académica, una tesis, en torno a la labor de este diseñador que bueno, pues fue muy prolífico muchos años y aún así considero que aunque se haya hecho una tesis, queda muchísimo por investigar porque en este caso hay muchísima documentación en este archivo. Hay como un millar, como mínimo hay un millar de proyectos pues de mobiliario y de interiorismo de los años 50, 60, 70, 80, 90, hasta que murió en el 98 este diseñador. Así que sí, bueno, sería un caso, ¿no?, de que se ha recuperado un archivo de un diseñador que estaba en peligro porque estaba lleno de polvo y de ácaros y de todo lo que os podéis imaginar, y que a raíz de esta recuperación pues se ha podido hacer un trabajo académico, ¿no?, y llevar esta figura de una persona que no estaba en todas las historias del diseño catalán porque se estaba quedando en el olvido, pues recuperarlo y bueno, pues una de mis hipótesis es que sí que llegó a ser un diseñador pionero como puede ser pues Miquel Milà o André Ricard, ¿no? Y es uno más, ¿no?, que se ha recuperado. Y ya está, bueno, sería un caso paradigmático, ¿no?, de la labor que hizo la Fundación de recuperar un archivo y a partir de ahí pues una investigación. Ujú. Yo creo que es una cuestión importante a publicitar o por lo menos a reseñar. Nosotros aquí, por ejemplo, el primer gran fondo que recibimos, que recepcionamos, es de José Martínez Peris, y eso nos llevó a poder realizar una tesis doctoral que la hizo Carmen Alba Ballester, que es profesora ahora de uno de los centros de diseño de aquí de la Comunidad Valenciana. Se llamaba José Martínez Peris, Orígenes del interiorismo y diseño moderno valenciano. Y una primera cuestión que a mí me supuso una tirada de orejas por parte del tribunal es que hicimos una labor, hizo una labor, Carmen, de catalogación de todo el archivo de esta persona, que era muy amplio, porque bueno, tenía una empresa que construía, a su vez también diseñaba, etcétera. Y realmente ya solo me dijeron, solamente con la catalogación ya tienen ustedes materia suficiente como para haber estructurado una tesis doctoral. Nosotros pasamos como habrás pasado tú, a la interpretación, a la ubicación realmente de la aportación que hace fundamentalmente ese diseñador, ese creador, etcétera. Nosotros también lo hicimos fundamentalmente ahí, nos excedimos, pero son los problemas de ¿cómo se dice?, de ser bisoño en el mundo de la investigación, que eran las primeras tesis que dirigíamos. Pero ha sido fundamental porque eso marcó y nos ayudó después a lo que sería la estructuración del Tesaurus. Las problemáticas de cómo catalogar todo lo que ahí viene, de catalogar de todo lo que hay, es importante. Y después, a muchas veces se nos planteó el cortarlo. Y decimos, no, a mí me interesan todas las revistas que José Martínez Peris tenía y que visitaba y que hacía anotaciones en los márgenes. ¿Por qué? Porque te permitía hacer un seguimiento de cuáles eran los elementos de inspiración, de referencia a la hora de resolver, por ejemplo, sus problemas. Y quien dice eso, todo el fundamento bibliográfico, es decir, toda la biblioteca específica, por la cual, me imagino que en el caso tuyo, pues son fundamentales porque te digan cuál es el territorio que configura realmente la capacidad de discurso, de reflexión o de planteamiento por parte. Luego, es una labor importante. Yo creo que debería de alguna forma el trabajo que has hecho mostrarse como, señores, tenemos que hacer muchas de estas porque así el museo tendrá realmente mucho material y habremos preservado fundamentalmente ese patrimonio que es importantísimo. Yo te felicito que lo hayas hecho porque además son unas tesis doctorales muy gratificantes. Bueno, felicidades, Isabel. Y también hay otro ejemplo en otra línea, ¿no?, ya no de recuperación de corpus de trabajos originales de diseñador, sino que son entrevistas, serían entrevistas a diseñadores
que nos comenta Rafael Martínez, ¿no? Diseñadores como Lola Castelló, Vicent Martínez, Xavier Burdil, Silvia García, y todo esto, por lo que entiendo, se ha creado a través de YouTube, como quisiera ser un repositorio digital, ¿no? Entiendo que es un material que se puede consultar también, pero es una línea Es, de... es la línea de trabajo del Archivo Valenciano de Diseño. Es decir, hay una herramienta que es la etnográfica, como hay otras herramientas que se están informatizando para la página web. Esa era una de las claves porque habíamos visto con dolor que muchos de nuestros compañeros o empresarios pues se habían ido desvaneciendo y no habíamos podido tener, digamos, un reflejo. Y eso es importante, ¿eh? Ujú. Perfecto. Por ejemplo, por lo que comentaba antes, y veo que está Julio Vives. Julio Vives es un estudioso del curvado valenciano, bueno, del mueble curvado vienés, etcétera. Y hemos mantenido últimamente a través de una exposición, y Julio, tenemos que explorar la importancia o repercusión de todas las industrias de toneles que estaban en el Grao de Valencia y que permitían tener operarios altamente habilidosos para curvar la madera. ¿Y por qué te digo esto ahora? Porque revisando papeles digo, ostras, si esto me lo comentó Martínez Peri, esta gente, que la industria del tonero es lo que le había permitido a muchas de las industrias del curvado tener operarios, porque muchas veces decíamos, ¿y cómo aprendieron a curvar esta gente? Pues bueno, va a haber que explorar ese territorio y a ver, yo he intentado desentrañar, pero está bastante opaco, pero bueno, hay que tirar de ese hilo para ver realmente qué importancia tiene, digamos, la extrapolación, el trasvase de un sector a otro, y que eso facilitó, como facilitó y conoce muy bien Julio, bueno, el desarrollo del curvado, por ejemplo, vienés en la Comunidad Valenciana. Por los temas de esas cosas que salen y que muchas veces la transmisión verbal son las que realmente te dan, digamos, la salida. Yo quisiera con Javier comentar algunas cuestiones, dado que a mí realmente me interesa mucho, es decir, la sistematización de los que son los procesos, las herramientas, los métodos, y yo veo que realmente tanto haciendo un binomio entre Víctor Margolín y Cabirio Cautela, que son de dos territorios completamente distintos, pero muchas veces las herramientas que utilizan sí que están transferidas. Entendiendo que Víctor Margolín, para mí, me imagino que también para Javier, es realmente un representante alto de lo que es realmente el posicionamiento desde la historiografía, una persona que con un nivel de discurso y de profundidad y de fundamentalmente documentos muy amplio, pero frente a Cabirio Cautela, que es del mundo de la gestión del diseño, cómo realmente ahí estamos utilizando herramientas que nos provienen de ese otro territorio, las manipulamos, las adecuamos, hacemos un poco casi como labor de ingeniería inversa para que realmente nos permitan. Y yo te mandaré la cita porque verás que hay bastante coincidencia con algunas de las que nos has planteado, ¿eh? Es decir, que hay realmente un... Y entonces eso, ver la transversalidad de todos aquellos aspectos que configuran, para mí la máxima, el diseño se hace en la empresa se hace en el diseño, realmente nos da la clave de cómo ahondar en la construcción de una historiografía del diseño, pues bueno, que nos dé claves nuevas o que nos permita, digamos, plantear claves nuevas. Sí, el tema de la apropiación de métodos es... Es apasionante. Sí, es apasionante, y además yo no lo considero como un déficit de la historia del No. diseño, es una realidad, Sí, sí. simplemente. Hay que ser impostores. Sí, porque además eso permite que no limitarse a un tema u otro, sino que explorar esta naturaleza sistémica en toda su amplitud. Una pregunta, Javier, ¿tú qué opinarías del tema de las normativas, las normalizaciones y las estandarizaciones? Sobre todo porque cuando has sacado un tema que a mí me interesa, o por lo menos siempre me ha interesado, los franceses lo han trabajado bien, que es el tema de las series, tipos y arquetipos. Entonces, claro, cómo esas tres medidas son como una cizalla que realmente matan la amplitud, digamos, de resultados o de, digamos, propuestas, ¿no? ¿A qué te refieres en concreto con las normativas? Sí, por ejemplo, cuando sale la normativa, para mí, habiendo trabajado siempre en una universidad politécnica y con los ingenieros, yo digo que la normativa es lo que cercena la creatividad.
Cuando tú pones normativas, la creatividad se queda realmente. Y cuando dices la normativa es las normalizaciones. Hay que normalizarlo todo. Ya me estás tocando la segunda. Y cuando dices, bueno, hay que estandarizar. Y digo, ostras, ya me estás dejando pocas guías. Entonces, como has planteado y me ha gustado, me ha sido sugerente todo el tema de la serie, los tipos o los arquetipos, cómo, si tienes incluso evidencias de cómo realmente pueden ser aspectos que lleven, por ejemplo, las grandes producciones, las grandes líneas de producciones, etcétera, a realmente cercenar lo que son fundamentalmente todas esas capacidades de la creación, de las tipologías y los arquetipos. Sí, el tema de las normativas lo he tratado transversalmente cuando he comentado brevemente el trabajo de Irene Maldini sobre la desaparición de este aparato que se llamaba Soy una novedad, o SUN en el acrónimo, y ha sido una víctima de la normatividad. Ella lo explora desde esta perspectiva de cómo la globalización permite una serie de diversidad, pero acota otra, y desde luego es una manera de no solo de acotar la producción objetual, sino de reflejar una idiosincrasia dentro de una sociedad, porque claro, las normativas las genera alguien en algún momento basándose en una idea muy particular de cómo tiene que ser la sociedad. Y las normativas pueden ser que no sean universales y no se valora en todos los momentos y en todos los espacios geográficos las mismas cosas como norma. Entonces es interesante de estudiar tanto como la limitación del paisaje objetual como el reflejo de una idiosincrasia muy particular en un momento determinado. Sí, estoy de acuerdo. Es un tema muy... Por cierto, yo no me acuerdo ahora qué año era, en Paraguay, cuando entro en el hotel o en la pensión que estábamos en un proyecto de estos de la Unión Europea, voy a ducharme y entonces veo que la alcachofa entraba dos cables, el positivo y el negativo, entraban en una especie de, como, de cámara donde el agua se calentaba por la descarga de esa resistencia y tú tenías que ponerte debajo. Yo, claro, hasta el tercer día, cuando ya el olor era insoportable, cuando yo no me aguantaba a mí mismo, no fui capaz de ponerme bajo agua porque dije, según mis percepciones de lo que es algo que está normalizado, etcétera, no puede ser que dos cables entren y estén en contacto con el agua o en una alcachofa que parece que el agua pasa por dentro, etcétera. Y bueno, pues sí que es verdad, al cabo de 3 años volvimos y era todo ya más higiénico. Era todo Ya, más pero normalizado. probablemente los paraguayos se ducharon así mucho tiempo y Mucho tiempo. no les Y no pasó se le nada. preguntó ninguno, pero bueno, llegaba un europeo y creía que iba a morir en el intento. Sí. Veo también una pregunta en el chat de Jesús de Villanueva. ¿Es diferente la metodología con la que investigan diseñadores e historiadores? Sí, sin duda. Los diseñadores utilizan otras metodologías que les permiten explorar maneras de hacer objetos o de generar diseño en el amplio sentido de la palabra. Los historiadores tienen otros objetivos. Un claro ejemplo es como el design thinking, que es una metodología específica de los diseñadores, ha sido exportada a otros campos, no por ejemplo al de la historia del diseño, sino que a otros campos que la han apropiado para generar productos como los diseñadores pueden generarlos con fases típicas de hacer un prototipo, testarlo y perfeccionarlo. Pero sí, son diferentes. En algunos momentos, en algunos casos coinciden, como en el Design Anthropology, por ejemplo. La antropología se puede utilizar tanto diseñadores como historiadores, pero con fines diferentes.
Pero es que creo que hay una realidad que no podemos obviar. Yo hice mi licenciatura en la Escuela de San Carlos, que es decir, era del siglo XIX, aquí en el barrio del Carmen, en un claustro renacentista alucinante. Y claro, nosotros siempre teníamos el problema de que cuando nos acercábamos a la historia del arte, nunca encajaba con nuestra práctica. Es decir, los problemas que para nosotros eran fundamentales y definían una obra, como Juanma pueda ser Sorolla ahora, o pueda ser Cézanne, etcétera, nunca estaban descritas por los historiadores del arte. Es decir, y esas carencias son las que nos llevaban a de nuevo a ser impostores y decir, bueno, ¿por qué no intentamos analizar ese fenómeno, analizar la importancia, pues bueno, de unos pigmentos, de un soporte y cosas de tipo como elementos que van a estructurar un resultado, que van realmente a construir después una evidencia visual y que alguien viene, empieza a novelar y dice, oye, no, te estás equivocando. Esto es así por esto y por esto, pero yo no tenía la intención de que generara esto, pero bueno, está bien que tú saques de aquí, pero deberías de alguna forma. Es decir, que nosotros desde el territorio, o por lo menos aquellos que éramos de la antigua escuela de Bellas Artes de San Carlos, ante las carencias importantes que teníamos con respecto a cómo abordar los fenómenos de la historia del arte, nos obligó a, ¿cómo se llama?, a incursionarnos o a emigrar fundamentalmente a planteamientos como la sociología, etcétera, etcétera, para intentar un poco justificar lo que estábamos queriendo construir con esa necesidad de salir de la academia del siglo XIX y entrar fundamentalmente en las vanguardias del siglo XX. Estoy hablando en los años 70, no hace tampoco mucho. Entonces yo creo que ese aspecto es lo que nos ha permitido, y transfiriéndolo por la comunión que ha habido entre diseño y arte, muchas veces la transferencia o la transversalidad, a utilizar métodos que son no iguales, pero sí que de alguna forma diferenciados a través de cómo se aplican cierto tipo de herramientas o cierto tipo fundamentalmente de métodos o metodologías. Sin duda, saber reconstruir la tarea del diseñador es fundamental. fundamental para los historiadores del diseño. Entonces, si tienes la experiencia de saber cómo funciona la práctica, cómo funciona el proceso de diseño, tu análisis es muy diferente. Eso yo lo vi cuando estaba estudiando historia del arte. Yo había estudiado primero diseño industrial y yo veía las cosas diferentes a lo que otros compañeros podían observar, porque sabes las preguntas que se hace un diseñador, sabes los retos que se plantean, sabes cómo funcionan los materiales y sabes lo que hay detrás, el razonamiento que hay detrás antes de generar una obra. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Antoni? ¿No, Antoni? Bueno, pues si no hay más preguntas, el diálogo de hoy quedará grabado, lo podéis revisar siempre que queráis. Dentro de un par de días quedará subido a la web y lo podéis revisar. Creo que ha sido muy interesante, ha tenido mucho nivel. Esperamos que las jóvenes generaciones sepan aprovechar el trabajo que algunas personas que ya tenemos una cierta edad, ¿no?, como Manuel y yo, que hubiéramos deseado tener estas teorías y estas herramientas hace muchos años, pero bueno, esperemos que las jóvenes generaciones sean capaces de aprovecharlo, ¿no? Muchísimas gracias, Javier. Trabajaremos para que tu libro se traduzca, ¿vale? ¿Quedamos de acuerdo? Muchas gracias, sí. Y bueno, hasta la próxima. Vamos a hacer, esperemos y confiemos que el próximo diálogo, voy a hacer un poco de spoiler, sea sobre turismo, porque resulta que, según todos los datos económicos, la primera industria nacional ya no es la industria de fabricación, sino el turismo. Y esto, que es una industria de servicios, esto también nos descoloca un poco, ¿no? Porque es una industria de servicios, una industria muy frágil,
una industria depredadora y entonces pues estamos trabajando con una historiadora y un geógrafo para ver si podemos montar un diálogo sobre turismo dentro de un mes y medio. Y hasta entonces, muchísimas gracias a todos los que habéis aguantado hasta la hora de cenar. Nos vemos dentro de un mes y medio. Muy bien. Muchísimas gracias. Hasta Adiós. Gracias luego. a ti. Hasta Adiós. ahora.